especial a todos los presentes en este importante foro de UNESCO sobre el combate al racismo y a la discriminación racial. Es un honor para mí estar y hacer parte de ese diálogo a la distancia a través de este medio de comunicación, pero lo importante es que podemos construir juntos. Desde ya saludo la propuesta de construir una red global de combate al racismo y a la discriminación racial. Como una mujer afrodescendiente racializada, lo primero que tengo que decir es que el racismo y la discriminación racial nos mata, nos violenta de manera sistemática y de manera permanente. No hay un día en que los afrodescendientes no tengamos que padecer el racismo sistémico de una u otra manera. Y esto nos duele en el alma, esto nos lastima, esto no nos permite vivir en dignidad. Pero no podemos ser ajenos y en un foro como este yo no puedo simplemente dejar pasar sin plantear que este racismo se ancla en estructuras coloniales, estructuras que crearon el sistema esclavista y que hoy los afrodescendientes seguimos padeciendo las consecuencias, los impactos, los daños de lo que ese sistema ha generado en todos los ámbitos de la sociedad, en la educación, que es parte de las tareas de UNESCO, y es que tenemos una educación, o nosotros todavía, el sistema de educación es un sistema de educación que excluye, que margina y que violenta a las poblaciones históricamente excluidas y marginadas. La ciencia, si hablamos de las ciencias siguen siendo un privilegio de hombres blancos. Una mujer negra se le cataloga como bruja, pero jamás como científica. Eso sigue siendo parte del racismo sistémico y estructural que todavía asistimos. Aquí se ha dicho, y hoy en el Día de los Derechos Humanos, creo que combatir al racismo debe permitirnos la restauración de nuestra dignidad como seres humanos. El racismo, el colonialismo y esas estructuras de opresión fundaron las bases para deshumanizar a personas, ¿sí? Para separarnos y no reconocer que somos parte de la familia humana. Y esa estructura, ese sistema aún persiste y se traduce no solo en que nos discriminen, porque se traduce y se enseña el racismo, sino que se traduce en las condiciones de vida en las que viven las personas racializadas. Condiciones inhumanas, condiciones deplorables, condiciones de violencias sistemáticas y estructurales. Nosotros asistimos a una humanidad que tiene como estructura estados raciales, estados que siguen sosteniendo esas estructuras. Colombia, mi país, es un estado racial. Pese a que hoy hay un gobierno alternativo, un gobierno popular, las estructuras coloniales y racistas del Estado colombiano permanecen. Por eso hoy las mujeres afrodescendientes en este país, la esperanza de vida para ellas es 5 años menos del promedio de esperanza de vida para el resto de la sociedad. Pero son los niños indígenas, son los niños negros los que en este país se mueren de desnutrición y son los jóvenes negros los que son asesinados como asesinaron a George Floyd en los Estados Unidos. Una violencia policial que violenta nuestra juventud. Y esto tiene que ver con que en cada persona racializada se ve a un criminal. Como dicen varios, nosotros los afrodescendientes o negros, el color de nuestra piel desde que nacemos nos hace culpables.
Y esas estructuras de ese sistema colonial y racista es parte de lo que tenemos que combatir. O no diciendo, ay, a mí me gustan los negritos, no diciendo, no, nosotros estamos haciendo políticas. Aquí se ha hablado de que hay que no ser tibios, y esto implica una transformación de Estado real, una transformación de sociedad que asuma. En nuestro país, las personas que viven con las mayores brechas de inequidad y desigualdad son personas racializadas, son pueblos étnicos, indígenas y afrodescendientes, y son los que cargan también el peso del conflicto armado y de la violencia sistemática y estructural. En tal sentido, yo creo que hoy, Día de los Derechos Humanos, que se esté llevando a cabo este foro, implica poner el enfoque de derechos humanos desde una perspectiva de justicia étnico-racial. Desde mi presencia en este gobierno, el gobierno del cambio, nosotros hemos liderado la necesidad de construir una agenda de reparaciones históricas sobre los efectos del racismo, del colonialismo y de la esclavitud que todavía padecen los y las afrodescendientes. Y en tal sentido, hemos intentado incidir en Naciones Unidas para que reconozcan a los afrodescendientes como pueblos. El sistema de Naciones Unidas sigue siendo racista, sigue siendo discriminador. Yo celebro el esfuerzo que ha venido haciendo la UNESCO en reconocer la cultura, en reconocer como patrimonio de la humanidad la memoria de los africanos y los afrodescendientes. Pero a la par también la UNESCO ha reconocido como patrimonio de la humanidad toda la simbología colonial que degrada nuestra condición humana. Y yo creo que ahí hay un desafío enorme en transformar esas imágenes simbólicas que se reconocen como patrimonio de la humanidad y que siguen degradando o perpetuando la degradación de nuestra condición humana. Por otro lado, creo que se requieren recursos económicos. Una alianza global contra el racismo no es suficiente si no se plantea de manera concreta financiación para las acciones de transformación y de cambio de nuestras sociedades. Por tanto, proponemos como Colombia que a esa alianza global se le cree un fondo que se afiance o que se ponga en función de las reparaciones sobre los efectos del colonialismo, de la esclavitud y del racismo estructural. Son con acciones concretas, pero esto implica presupuestos. Pocas veces encontramos financiación para las acciones que tienen que ver con combate al racismo. Y entonces ahí se nos cae el discurso, ahí se nos caen las buenas intenciones. Esas intenciones tienen que tener presupuestos concretos y esa es nuestra invitación a que esa alianza global de combate al racismo y a la discriminación tenga una financiación, tenga presupuestos que permitan anclar acciones de cambio y de transformación. Por último, quiero decir sobre mi propia experiencia del racismo desde que llegué a la vicepresidencia que se ha exacerbado en mi país. Cuando yo era una activista social, defensora de derechos humanos, del medio ambiente, de la vida, los titulares que salían en medios de comunicación eran de la gran lideresa. Cuando yo decidí meterme en la política para disputar el poder y entonces me convertí en la primera mujer vicepresidenta de este país, los mensajes cambiaron a decir una narrativa que había escuchado desde niña. Entonces esos mensajes de la gran lideresa se transformaron en la incapaz, la inepta, la torpe, todos los adjetivos,
todos los estereotipos con los que hemos tenido que vivir. ¿Y esto por qué? Pues porque el racismo y la discriminación lo que busca es socavar la dignidad de un pueblo y de ese pueblo que nunca puede atreverse a disputar ese poder, sí, que precisamente esa estructura colonial y racista creó, y es esa supremacía blanca. No se considera que una mujer afrodescendiente esté disputando ese poder creado con discriminación, creado con opresión, creado con explotación y manejado y dirigido por una supremacía blanca que nos ha gobernado en este país. Hoy entonces la narrativa que se le envía al pueblo colombiano, que se le envía a mis hermanos y hermanas afrodescendientes, es que nunca más se atrevan a disputar el poder, que nunca más se atrevan a disputar ese poder porque le pertenece a esa supremacía blanca. De eso estamos hablando cuando hablamos de racismo sistémico, de racismo estructural. Y entonces esto implica cambios también estructurales. Combatir al racismo no es un problema de quienes lo viven, de la gente racializada. Combatir el racismo es un problema de la humanidad y es la humanidad que tiene que asumirlo. Con estas palabras agradezco la invitación a este espacio y como vicepresidenta de Colombia y ministra de la Igualdad y la Equidad, dispuesta a construir y a aportar y hacer los esfuerzos necesarios para transformar tanto sufrimiento, tanto dolor y sobre todo para legarle a nuestros niños y niñas un mundo posible donde no nos discriminen por el color de la piel, por nuestras identidades sexuales y de género o simplemente por el lugar donde hemos nacido. Muchas gracias y aquí seguimos hasta que la dignidad se haga costumbre.